Ángulo con Ruth del Salto. Jornada de protestas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte por esta ola de extorsiones del crimen organizado. Boluarte, cuya popularidad del 2% bate récords de mínimos en el mundo, tomó juramento a su cuarto primer ministro en los 30 meses que lleva en el poder. La mandataria, acorralada por las críticas al manejo de su gobierno en materia de seguridad, ha enviado a los militares a las calles de Lima en apoyo de la policía bajo el estado de emergencia que decretó en marzo. Vamos a abrir el debate en Ángulo. Bienvenidos. Estamos cansados ya. Nosotros ya hemos vivido una experiencia así y es horrible. Cada día estamos cansados de que nos quiten la vida. Me llevan a las calles a protestar porque no puedo ni trabajar, no puedo hacer nada porque los sicarios, ellos mismos están extorsionando a la gente. Cientos de peruanos han marchado hacia el edificio del Congreso en Lima, algunos apelando incluso al Papa León XIV, quien tiene ciudadanía peruana, para que apoye su lucha, dicen, contra la creciente inseguridad en el país. El paro nacional ha llevado a los manifestantes al centro de la capital. Ahí las tensiones aumentaron, todo se subió de tono cuando los manifestantes se enfrentaron con la policía ante disturbios cerca del Congreso. Las cifras gubernamentales muestran que los asesinatos en el país han aumentado en más de un tercio en el último año, pasando de 1.508 en el 2023 a 2.059 en 2024. Gran parte de la violencia está vinculada a grupos criminales que frecuentemente atacan empresas, incluidas las empresas de transporte. Cada 5 años, cada vez que hay elecciones, llaman que hay terrorismo. Entonces el Papa ha vivido esa situación y no se puede dejar engañar con una situación de crisis que vivimos, todos los días extorsión, todos los días sicariato, todos los días nos matan. La presidenta Dina Boluarte, la presidenta, ha nombrado al nuevo jefe de gabinete en medio de una nueva jornada de protestas contra su gobierno por esta ola de extorsiones de parte del crimen organizado. Hay cientos de personas le han expresado que están inconformes con la forma de llevar a cabo su gobierno y sus políticas de seguridad. Exigen una acción gubernamental más firme para frenar el aumento de robos a mano armada dirigidos a conductores, también a miembros del sindicato y estas extorsiones que ahora también están sobre la mesa. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo en Perú. Le voy a dar la bienvenida a Andrés Choi. Él es presidente de la Asociación de Bodegueros de Lima, justamente una asociación que ha expresado preocupación por el incremento de la delincuencia, la extorsión y además esta asociación denuncia falta de apoyo legal que afecta a los bodegueros y a las bodegas en Perú. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarme a su programa. Gracias también en Perú. Voy a saludar a Miguel del Castillo, él es analista político. Gracias por estar con nosotros, analista Castillo. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a los dos por participar. Andrés, quiero empezar con usted. Lo ha dicho claramente esta asociación a la que usted representa. Se habla de extorsiones. Según estudios recientes, las pérdidas diarias en los últimos 24 meses ha sido estrepitosa. 12% de las bodegas han tenido que incluso cerrar sus puertas debido a la inseguridad. Vamos a relatar a manera de introducción cuál es la realidad que ustedes viven.
Bueno, sí, efectivamente, bueno, las bodegas acá somos las tienditas de barrio ahí en Colombia, ¿no? Existen más o menos 535.000 bodegas a nivel nacional y desde el año 2021 nosotros hemos venido siendo víctimas de estos temas de extorsión sumamente fuertes y cada vez, cada año se convierten en temas mucho más agresivos, ¿no? Conforme se ha estado viendo, también han habido muchas muertes en nuestro sector por temas de bodegueros que no han querido pagar sus cupos, ¿no? Definitivamente para nuestra organización hemos estado hablando con varias organizaciones del Estado, ¿no? Encargadas de impartir justicia, pero que definitivamente vemos pues que no existe una correlación entre ellos, ¿no? Entonces, eso nosotros hemos querido ver de qué forma con otros gremios estamos viendo de plantear propuestas de valor que solucionen estos problemas porque vemos que la clase política no está cumpliendo con el fin encomendado. Entonces, hemos empezado a desarrollar propuestas conjuntamente con otros gremios fuertes aquí en Perú, como es la Cámara de Comercio de Lima y otros gremios que nos sentimos realmente golpeados por la ola de criminalidad, como también son las barberías, los mercados de abasto, los transportistas, ¿no? Que están sucediendo en el reporte que ustedes han enviado, ¿no? Que somos víctimas constantes de este tipo de amenazas y también de extorsiones sumamente fuertes por el caso de Lampa, ¿no? Quiero saber el criterio del analista Castillo. Dice aquí Andrés que la clase política no está prestando la atención que requiere este caso de suma urgencia, tomando en cuenta que perder el negocio significa también perder el patrimonio, perder el esfuerzo de toda una vida para muchas familias. ¿Cómo es la situación, las medidas que está tomando en este caso Dina Boluarte, por las que la gente quizás sale a las calles a manifestarse? Y hablando de esta crisis interna también que parece que existe dentro de su gabinete, hablamos de nuevas posesiones, moviendo ministros de un lado a otro. ¿Qué decir de la parte gubernamental, cómo está respondiendo? Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, a ver, creo que hay una... el gobierno está de espaldas a la población. El cambio de gabinete se da ante una crisis creciente de inseguridad, de violencia y de zonas totalmente tomadas por el crimen organizado. En la matanza de 13 miembros de seguridad de la minería no formal que operaba en una región del Perú, específicamente en la zona de Patás, ha generado y ha desencadenado, pero eso no significa que solo ha sido eso, o sea, hay un muerto cada 4 horas en el Perú. Entonces, ello lleva a que esto se haya descontrolado, aquellas zonas en las cuales la empresa privada se tiene que defender, la comunidad organizada, las bodegas organizadas o los comerciantes. Una gran alarma la que expresa Andrés en este momento, porque los pequeños y medianos empresarios representan más del 70% de la economía del país. El día de ayer se recibió un reporte de crecimiento de 4.7% de crecimiento del país, es decir, casi llegando al 5%, pero porque estamos en piloto automático y porque los empresarios no están claudicando ante esta situación, pero están con un problema de inseguridad muy fuerte. ¿Quién invierte más si es que no hay seguridad? ¿Quién invierte más si es que no hay justicia? Y esas son las cosas que se tienen que atender. La creciente desatención, lamentablemente, del gobierno. Un gobierno pues que no tiene fuerza política, un gobierno que no puede tomar decisiones, un gobierno que está totalmente supeditado y pendiente de los favores de sus socios políticos en el Parlamento. Recordemos que Dina Boluarte era la vicepresidenta del expresidente Pedro Castillo y que sin votos, sin partidos, sin presencia parlamentaria, se quedó en el gobierno haciendo alianzas precisamente con quienes habían sido enemigos de su candidatura el día de hoy y quienes le soportan. Y al parecer el día de hoy la han soltado. Andrés, ¿qué tipo de medidas ante esta ausencia que ustedes están denunciando aquí, el hecho de que el gobierno los tiene en cierta medida
abandonados, medidas de seguridad que han tenido que adaptar ustedes. Tengo en mis apuntes aquí que ustedes, por ejemplo, tienen atención a través de rejas para evitar asaltos, extorsiones. Sin embargo, esto no ha sido suficiente. Los robos han aumentado en frecuencia y en violencia. Así es. Bueno, las rejas vienen de hace tiempo atrás. Ahora tenemos que incrementar cámaras de videovigilancia, ¿no? En algunas bodegas que pueden hacerlo, otras bodegas lamentablemente lo único que se mantienen es en las rejas. Lo que se está también fortaleciendo las rejas mismas, porque definitivamente ya las rejas ya no se convierten en un elemento de protección. Estamos viendo muchos atentados también, en muchos casos, por ejemplo, el caso de una socia nuestra, ni bien abrió su bodega, abrió un ratito su reja, y se metieron delincuentes, y antes los delincuentes al menos te apuntaban con el arma y te pedían sacar todo el dinero. Ahora ya no es así. Ahora primero te agreden y después te quitan el dinero, ¿no? Entonces la situación cada vez es más caótica. Hace 3 meses atrás o 4 meses atrás, a un bodeguero que le querían robar, puso resistencia y le tiraron un balazo y lo mataron. O sea, la situación es crítica para nosotros. Lo que tratamos es de hablar de generar medidas de seguridad, pero también las leyes no favorecen a ello, ¿no? Normalmente la delincuencia se ha amparado sobre los vacíos legales que existen, y por lo tanto a veces la policía se ve imposibilitada a hacer ello. Es por eso que nosotros lo que estamos haciendo es coordinar con el Congreso y proponer nuevas leyes. Ahora último se han propuesto algunas leyes que están cubriendo esos vacíos legales que los funcionarios que se encargan de impartir justicia dicen que no pueden porque no hay leyes. Entonces estamos cumpliendo con ese lado, porque delincuente que capturan, delincuente que sueltan. Entonces definitivamente eso no es justicia. Y estamos viendo también, al menos yo me he expresado muchas veces, que los delincuentes tienen más derechos que las personas de bien. Estamos viendo ese tema con el Ministerio de Justicia también, porque un delincuente hasta tiene abogado de oficio y una persona víctima no tiene ningún abogado que lo pueda respaldar, y el costo de un abogado es sumamente alto. Entonces estamos en un estado de desprotección, y es por eso que hay muchas manifestaciones al respecto, demostrando una incomodidad, pero es un tema que lamentablemente se tiene que cambiar, y conjuntamente con otros gremios estamos mejorando estas propuestas para que los delincuentes sean capturados y no sean soltados tan rápidamente. Ahora, Miguel del Castillo, con respecto a esto que está aquí acotando Andrés, falta de coordinación en instituciones, estamos hablando que la policía detiene a los delincuentes, ¿qué pasa luego? La fiscalía los libera, y cuando pasa también con el Poder Judicial parece que todo queda en nada. Hablan ellos de que el Congreso también tome parte aquí, otras instituciones, para endurecer leyes quizás contra la delincuencia. Los legisladores, ¿cómo se están apersonando de esta situación que afecta al peruano común, que les afecta incluso a ellos? Porque si hay inseguridad, es como lo que sucede en otros puntos de América Latina, por ejemplo, en Ecuador, pues todo se moviliza, todo no se moviliza, no hay inversión, no puedes ir tranquilo a trabajar, estás con zozobra, ¿dónde están tus hijos? Y demás. No hay un desarrollo normal, sino hay seguridad. Así es, así es. Bueno, hay dos partes, ¿no? La parte inmediata, la emergencia, que nos revela Andrés, el clamor que está haciendo, ¿no? Realmente lo que está diciendo es: no podemos trabajar, no podemos producir, no podemos invertir, pero aún así seguimos trabajando por el país y seguimos creciendo. Ese es el mensaje que se recibe, ¿no? Por otro lado, la clase política realmente está en otra, está viendo cómo sobrevivir, lamentablemente. Una vez más, la falta de consistencia política de la señora Boluarte, acompañado de la búsqueda de subsistencia del Parlamento, el cual tiene un pacto con la señora Boluarte, hace que realmente no se esté haciendo legislación, hace que no se enfoque en los verdaderos problemas del país, porque la señora realmente está viendo cómo sobrevivir, tiene 0% de aprobación. O sea, yo no encuentro otro caso, es el margen de error. Si tiene 1 o 2, está en el margen de error, ¿no? Debido a que no tiene legitimidad, no hay gobernabilidad para ella en este momento, y tiene que pactar, y realmente
el gobierno está fraccionado. Pero vamos al punto. El punto es cómo cambiamos esto. El punto es cómo volvemos a generar niveles de confianza para poder volver a salir a las calles, para poder trabajar, para poder invertir. Y para eso hay medidas de corto plazo y medidas de largo plazo. Reforma del sistema judicial, por ejemplo, ¿no? Crear más unidades de flagrancia. ¿Para qué? Para que se pueda actuar inmediatamente y el delincuente o las organizaciones criminales puedan ser detenidas. ¿Quién financia a estas organizaciones criminales? Y ahí está todo este crimen organizado que opera en todo el país a partir de mafias ilegales como la minería ilegal. O sea, hay un sector, hay una producción de mineral que no sale que no exporta el país y no sale a otro país que es Bolivia, se exporta por ahí y hay un tráfico de minerales que va pagando peajes, que va pagando en el camino la salida de sus productos y todo esto es dinero mal habido que se va lavando en el sistema y que inclusive debe tener y tiene tentáculos dentro del mismo Parlamento. Es decir, si la mafia organizada tiene el poder económico para tener comprados algunos parlamentarios, un informe periodístico ha revelado hace poco la cantidad de visitas que tiene de mineros informales y de empresarios ilegales en el país al Parlamento, a visitar parlamentarios. ¿Para qué? Para bloquear normativa. Si bloquean la normativa, entonces no se emplean las medidas para hacer reformas policiales o de justicia o de cualquier tipo. Por lo tanto, hay un crimen organizado que está operando políticamente para bloquear esto. ¿Y quién sufre? La gente. ¿Quién sufre? El pequeño y mediano empresario, porque el gran empresario contrata su seguridad privada, ¿no? Pero el pequeño y mediano empresario, ¿cómo sale esta situación? Realmente esa es un poco la situación que estamos viviendo en este momento y esperemos poder, como bien dice Andrés, no esperar a las elecciones del 2026, sino cómo se generan cambios en este momento para poder garantizar la seguridad de los peruanos. Uh-huh. Y esos cambios son urgentes, la ciudadanía lo está pidiendo, se está volcando a las calles. Voy a integrar al panel en este momento en Perú, saludar a Albina Ruiz, ella es periodista. Albina, ¿cómo está la petición, la desesperación que se ve de parte de las personas que están saliendo a estos paros, a estas convocatorias a marchas en contra del gobierno de Dina Boluarte ante una situación de inseguridad que está reinando ahora algunas zonas del Perú? ¿Cómo estás, Ruth? ¿Cómo están a los demás invitados en este panel? Bueno, bienvenida. La inseguridad, ya lo veníamos escuchando, es creciente en el país, ¿no? Acabamos de tener una nueva crisis política por la crisis de gabinete y las cifras no mienten, ¿no? Lo escuchaba y es verdad, tenemos lamentablemente hoy por hoy a la presidente más impopular de Latinoamérica. 0% de aprobación. Ella ayer se quiso gastar una broma diciendo que ya esto respondía a sus detractores y que estaban a punto de ponerle una calificación en números romanos, evidenciando un completo desconocimiento porque no existe el 0 en números romanos. Lo que sí existen son cifras que alarman y que preocupan. Solo para que tengan una idea, en el Perú, hoy por hoy, en el 2025, estamos frente a una denuncia por extorsión cada 19 minutos. Es decir, de enero a la fecha tenemos cerca de 9.097 denuncias por extorsión. 27% de los limeños ha sido víctima, ¿no?, directo o testigo de alguna extorsión, según un informe del Observatorio de Crimen y Violencia. En el 2025 ya se han reportado cerca de 706 homicidios. Esto es un incremento del 22% con respecto al año 2024. Y ciertamente sí, hay varias movilizaciones porque todos los sectores ya se ven afectados, sobre todo el gremio de los transportistas. El gremio de los transportistas, el bodeguero, hoy por hoy aquí en el Perú extorsionan y te matan, inclusive hasta por un celular. Lamentablemente, es crudo decirlo, duele muchísimo, pero esa es la situación que nos toca vivir por falta de liderazgo desde la presidenta de la República, que tiene muy baja aprobación justamente por esto, y también porque hemos tenido un Congreso elaborando leyes que favorecen a la criminalidad, ¿no? El sistema judicial también
y una pelea eterna que no hay cuando se defina entre Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso y el Ejecutivo. No se terminan de poner de acuerdo y eso favorece a los criminales. Andrés, ustedes como asociación de bodegueros, ¿han tenido alguna reunión, alguna cita con presidencia, en este caso con legisladores? Bueno, sí, o sea, el relacionamiento es permanente con las autoridades, pero lamentablemente lo que nosotros vemos es de que no hay un trabajo permanente. Por ejemplo, ahorita acaba de juramentar un nuevo ministro del Interior. O sea, creo que cada 3 meses o 4 meses nos cambian de ministro del Interior, otros duran un mes, este último ha durado creo que un mes. Entonces, definitivamente todos los esfuerzos y todas las conversaciones que hagamos, ¿no? Lamentablemente, pues todos se solidarizan con nosotros, pero no hay un trabajo efectivo, ¿no? Casualmente ahorita estamos coordinando, vamos a ver si se respetan los niveles de coordinación y de conversaciones a nivel del Ministerio del Interior, que tiene que ver con la Policía Nacional, pero definitivamente hemos tenido también reuniones con congresistas, con el presidente del Congreso. Felizmente se ha aprobado una ley que nosotros hemos propuesto, que es sobre las denuncias virtuales, ya que lamentablemente uno se va a la comisaría y está expuesto pues a que el delincuente se entere y en vez de solucionarte el problema te lo agravan, ¿no? Porque el delincuente se sabe quién está denunciando y va a nosotros y nos dice que quitemos la denuncia, si no ya saben qué le va a pasar. Entonces, definitivamente lo que estamos tratando es de cambiar también parte de los procedimientos con los cuales se tienen que hacer para poner una denuncia. Es por eso que aquí en el Perú casi nadie quiere denunciar, porque lamentablemente los delincuentes se enteran y te extorsionan con mayor fuerza, ¿no? Entonces, estamos viendo de cómo hacer para que definitivamente se vean soluciones al respecto. No, yo entiendo que hay otros gremios que hacen marchas, pero definitivamente no solucionan nada, porque al final y al cabo puedes hacer tu marcha y al día siguiente todo sigue igual y siguen las matanzas. Necesitamos buscar leyes, necesitamos buscar propuestas que solucionen estos problemas y nos queda lo único negociar con los que actualmente detentan el poder para poder buscar alternativa solución. Nosotros lo que no vemos es un tema de predisposición por parte de ellos en crear nuevas cosas. O sea, nosotros tenemos que darle la información y en base a ello recién ellos actúan, porque lo que sí vemos es un tema de desconocimiento, ¿no? de la actualidad, y lo único que hacen es buscar leyes populistas, ¿no? para tratar de solucionar o poner un parche al problema que existe actualmente. Eso en cuanto al legislativo, en cuanto a las instituciones, hablando también de este gobierno sin rumbo que hace un momento Albina Ruiz nos manifestaba. Albina, sacando a colación lo que ha sucedido en las últimas horas, también la presidente Boluarte, que ha tomado juramento, a Eduardo Arana como nuevo presidente del Consejo de Ministros en una ceremonia que fue realizada en el Palacio de Gobierno. Bueno, Arana asume el cargo en reemplazo de Gustavo Adriansen, que presentó la carta de renuncia justamente el día anterior, y se dio en el marco de una reestructuración, dicen, del gabinete ministerial. ¿Cuán saludables son estas reestructuraciones, hablando de mover a un ministro a otro cargo y particularmente un puesto tan importante como es el presidente del Consejo de Ministros? Se supone y había mucha expectativa en que este cambio podía refrescar el gabinete, ¿no? En un país donde la inseguridad es creciente, donde hay otro tipo de conflictos, se pensaba que podían haber rostros nuevos, un gabinete de ancha base que ayude a Dina Boluarte a culminar este último periodo, más que políticos técnicos que nos saquen, ¿no? del hoyo en el que nos metió desde Pedro Pablo Kuczynski y todos los presidentes que hemos tenido, pero especialmente Pedro Castillo, donde la situación del país se vio exponencialmente agravada, ¿no? Lo que hemos tenido con este cambio es básicamente un poco más de lo mismo, ¿no? Porque son personas que estaban dentro del mismo gabinete, que entre ellos pareciera que se les dio la labor o la función de elegir a quién va a asumir la presidencia del Consejo de Ministros.
que de por sí es una persona cuestionada también. Eduardo Arana ha sido ministro de Justicia y una de las principales cosas que se le critica a él es en cuanto a función, que ofreció y no tuvo, ¿no?, la capacidad de construir siquiera una cárcel en el país. Y ese es el otro problema de la inseguridad ciudadana, es el hacinamiento que tenemos en los penales y desde donde también se tejen y se planifican las extorsiones por hacinamiento. Entonces, Eduardo Arana, siendo ministro de Justicia, no pudo construir un penal, ¿no? Está también muy relacionado a Fuerza Popular, el grupo de Keiko Fujimori, con lo cual estas versiones de que hay un cogobierno, ¿no?, entre Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, que es otro grupo y dominante en una zona donde la inseguridad es exponencial en el norte del Perú, pues están gobernando, pero más que cogobernar para hacer cosas en favor de todos, lo que están haciendo es básicamente sobrevivir, ¿no? Y por eso hemos tenido ministros que no se van, no se quieren ir, no quieren renunciar, porque están como tratando de salvaguardar hasta donde puedan, ¿no?, su mandato y el poder que tienen en estos momentos. Yo solamente quería acotar algo más, Ruth, dentro de las víctimas por extorsión y por asesinatos en el Perú, ya se cuentan también periodistas. Vamos a volver con ese dato luego de la pausa comercial. Albina Ruiz, con el panel que me acompaña el día de hoy. Estamos hablando de la crisis de inseguridad en Perú. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Varias empresas de servicio público en Perú también han tenido que suspender actividades por 24 horas, por sobre todo en la capital peruana. Esto ha afectado parcialmente, por supuesto, la circulación. Resulta que bandas del crimen organizado están exigiendo pagos de hasta 50.000 soles, esto es aproximadamente $13.500 mensuales, a las empresas de transporte cuando se rehúsan, atacan a tiros a los vehículos, incluso con pasajeros dentro. La policía en los primeros 4 meses de este año, del 2025, ha dicho que se registran 9.000 denuncias por extorsión en el país y esta cifra supera las 7.600 del mismo periodo en el año 2024. En el 2023 fueron aproximadamente 6.000. Vamos aumentando el número de denuncias, pero hay casos que no llegan a denunciarse. Miguel del Castillo, analista que nos acompaña aquí en Ángulo. ¿Qué decir con respecto a estos no registros que existen? Que hay cosas que también se dan, pero precisamente por parte de lo que nos contaba hace un momento Andrés Choi, quizás la gente pues deja de tener un criterio o una credibilidad con respecto a los casos que están sucediendo. Institucional, ¿no? Si no, yo no tengo confianza en la institución, ¿para qué llevo mis problemas a la institución? Mejor me lo resuelve. O un medio de comunicación que tiene la capacidad de exponer mi demanda, o nos agremiamos, como lo hace Andrés, se agremian y tratan de sustentar sus demandas ante las autoridades, o si tienen capacidad económica, van a tomar medidas de seguridad propias e inclusive, ¿no? Por eso que en el Perú, en la época del terrorismo, nacen las rondas campesinas como sistemas de autodefensa, ¿no? Entonces lo que va a crecer son, ante la inacción de un Estado, que es totalmente inoperativo, político y con desconfianza ante la población, es que la gente misma se va organizando y va tomando acción. Lo de los transportistas, o sea, no solo es el nivel de cupos que le piden, sino que si no pagas el cupo te incendian el bus, el automóvil, y no les interesa, inclusive si tiene pasajeros, a ese nivel de impunidad. Hay impunidad. Si hay impunidad, ¿para qué yo me voy a una comisaría si inmediatamente, como bien lo ha dicho Andrés, vas a denunciar un acto delictivo y a los 5 minutos te está llamando el extorsionador para darte la solución al problema? Y en esto no se escapa nadie. Y la alerta que nos ha dado Albina es cierto, están matando periodistas, no les interesa nada. Hay un crimen organizado
el cual está operando impunemente, unido a una clase política, ¿no? Y unido a operadores que tienen ahí para que no pase absolutamente nada y se mantenga el statu quo. Realmente nadie está a salvo, excepto tenga una capacidad de construir una burbuja privada que lo pueda proteger. ¿En qué zonas particularmente se presentan estos mayores niveles de inseguridad, Albina? Y ahondemos un poco en eso de la amenaza latente que hay ahora en contra de los periodistas. Bueno, ya son 2 periodistas asesinados en menos de 6 meses y también con la modalidad del sicariato, es decir, criminales que van en motocicleta y que eran periodistas que tenían programas en donde eran muy ácidos, muy críticos. Las zonas, hoy por hoy, no hay una distinción. Antes se podía hablar inclusive de zonas liberadas o zonas rojas. Siguen habiendo zonas rojas como en todo el mundo, pero esto está creciendo y de forma muy agravada, ciertamente. Yo creo que parte de lo que está pasando es responsabilidad de toda la clase política también. Y yo creo que acá no se pueden evadir ni desligar, ¿no?, a quienes están o han estado en el poder. Recordemos que Dina Boluarte no fue principalmente elegida. Si bien es cierto, es la primera mujer que llega a la presidencia en Perú, ella formó parte de una plancha que ahora niega y desconoce, que fue la de Pedro Castillo. Entonces, aquí cada uno tiene una cuota de responsabilidad de lo que está sucediendo, aún siendo por omisión de funciones. Por ejemplo, yo le escuchaba a Miguel del Castillo y básicamente Miguel del Castillo, por ejemplo, ¿no?, yo quería preguntarle, aprovechar tu espacio. Él formó parte también del grupo de Pedro Castillo en su momento en la elaboración de un plan que se suponía tenía que seguirse en el país y que tenía que ayudarnos a mejorar, ¿no? Hoy por hoy también se menciona el nombre de Miguel Castillo como parte de lo que venimos viendo con esperanza las próximas elecciones presidenciales y ya comienzan a salir agrupaciones políticas involucradas en firmas falsas para lograr la inscripción. Y ahí también se mencionaba el nombre del señor Miguel del Castillo. Entonces, yo creo que estamos en un momento en donde todo, absolutamente todo está contaminado. Y cada uno tiene que asumir su parte de lo que está sucediendo hoy por hoy en el país, ¿no? Y dejar de pensar en individualidades y más bien que exista una gran unidad, ¿no?, para ver si es que por lo menos con miras al 2026 podemos salir de la situación tan crítica en la que estamos. Vamos a ver cómo se vislumbra esto del 2026, una situación crítica, todavía falta tiempo para las elecciones. Andrés Choi, antes de irme a la pausa comercial, hablando un poco de las zonas más afectadas, Lima Norte, por sacar algunos registros, Lima Este y el Callao, donde las amenazas han aumentado, estas extorsiones. Ahí, ¿qué hacen los delincuentes? Por ejemplo, ¿tienen zonas, cuadras, cobran a todos los negocios o hay algunos que sí y algunos que no? ¿Cómo es esa forma de actuar de estos extorsionadores? En principio, lo que hay es una atomización del crimen. Ya. Hay muchas bandas de delincuentes que pueden ser ranqueados y otros delincuentíos de barrio, ¿no? Que están haciéndose. Principalmente es en las zonas en donde has comentado, lo que son las Limas periféricas y el Callao, pero ya no es solamente esas zonas, ahora también han entrado a lo que es la Lima Centro y la Lima moderna, ¿no? Entonces, definitivamente lo que vemos es que ya no existe zona libre en Lima que pueda decir que está libre de estos actos delincuenciales, ¿no? Y a nivel nacional tenemos Piura, Trujillo, Arequipa y Junín últimamente, que son las ciudades en donde realmente estamos teniendo mayor actos delincuenciales en la asociación, ¿no? Pero vemos que las estrategias no son las más adecuadas, o al menos las estrategias que se comenzaron a trabajar en un comienzo ya no son las mismas, ¿no? Yo me acuerdo que a comienzos de año tenía un socio en el Callao
que tuvo este tipo de amenaza, ¿no? Fuimos a la comisaría y en la comisaría nos dijeron que ese tema no lo veían ellos, que lo veía la DIRINCRI. Fuimos a la DIRINCRI, que queda en la Avenida España, que es en Lima. La DIRINCRI de Lima decía que porque nosotros estamos en el Callao, tenía que ser la DIRINCRI del Callao. O sea, empezamos a ver un peloteo, ¿no? Que definitivamente por desconocimiento de nosotros y porque el socio quiso hacer su denuncia, no lo pudo establecer, hasta que finalmente, hablando con los generales de la policía, nosotros como asociación pudimos intervenir y pudimos trabajar un tema de apoyo. Pero imagínate otros bodegueros que lamentablemente no tienen apoyo y no están inscritos en la asociación. Lo único que tienen que hacer es pagar los cupos. Por ejemplo, nosotros hemos identificado, ¿no?, de que ahora los delincuentes ya no te cobran las extorsiones que eran de 15.000, 20.000 soles, unos 5.000 a 10.000 dólares, ¿no?, que te pedían para poder hacerlo, y en muchos casos pues ni vendiendo tu bodega puedes cubrir ese costo que te piden los delincuentes. Ahora se ha atomizado a cobro de supuestamente resguardo, ¿no?, que te pueden cobrar desde, vayamos a ponerlo en tema dólares para poder hacerlo más didáctico, desde $1 diario, $2 o $5 a la semana, al mes, y hasta llega a $200, $300 al mes, ¿no? Entonces, definitivamente vemos que... Andrés, vamos a tener que irnos aquí a un pequeño corte comercial. Enseguida volvemos con más de Ángulo. Okay. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Canal de las Américas. Dos denuncias constitucionales en un mismo día contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte. La Fiscalía de la Nación presentó una nueva acusación contra la mandataria por el presunto delito de colusión agravada. Este documento interpuesto ante el Congreso de la República responde al favorecimiento de Víctor Hugo Torres Merino, un amigo de la infancia de su hermano Nicanor Boluarte. Horas antes, la mandataria y 6 de sus exministros fueron denunciados por uso excesivo de la fuerza pública durante unas protestas a finales del 2022 y principios del 2023. Tiempo de las conclusiones aquí en Ángulo sobre el tema de inseguridad que hemos estado desarrollando durante esta hora. En un minuto para mis panelistas voy a empezar con Miguel del Castillo, luego le doy la palabra a Albina Ruiz. En un minuto para cada uno en lo que queda de este gobierno antes de las elecciones generales en Perú, que van a ser el 12 de abril del 2026. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué cartas se deben tomar al respecto en materia de seguridad? Y también, ¿qué se espera del próximo gobierno? Tomando en cuenta también la inestabilidad política de los últimos años que ha reinado en el Perú. Adelante. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, 6 años, 6 presidentes. Con esa inestabilidad podemos decir que los empresarios, la pequeña, mediana, gran empresa, actúan e influyen en la economía para que vaya creciendo, pero lamentablemente no es lo suficiente. Podemos crecer más, necesitamos estabilidad política, no nos la está dando nuestra clase política. Hay un sentimiento de impunidad y de mantener privilegios para una clase política, eso hay que eliminarlo, y sobre todo que se cumplan las cosas que se hacen. El crimen organizado está engarzado en nuestra clase política, en los espacios de toma de decisiones, en las instituciones. Y todos, como bien ha dicho Albina, que asuman su responsabilidad. Todos los componentes de este contrato social, el cual está llevando al país hacia su crisis más profunda, y esperamos salir realmente de esta situación anteponiendo a personas como Andrés, anteponiendo los intereses de la gente. Eso es lo más importante. Muchas gracias. ¿Cuánto? Considero básicamente que aquí lo que todos estamos, yo creo que es esperando ya que el liderazgo aparezca, pero ya un poco resignados. La presidenta Dina Boluarte lamentablemente lleva ya con hoy 205 días sin dar declaraciones a los periodistas, no responde preguntas. Entonces no se puede entender un gobierno que no dialoga, que no da cuentas, que no rinde cuentas, y lo que estamos todos muy es a la expectativa de lo que viene, ¿no? De aquí para el 2026 y en lo que queda de periodo de este gobierno, a que básicamente se haga un programa a corto plazo, ¿no?, técnico, que ayude a salir al Perú de donde estamos, y si no, a no hundirnos más,
por culpa de la inseguridad y que eso tiene golpes muy fuertes o un impacto muy fuerte en la economía, en el empleo y en el aumento de la pobreza. Andrés Choi, usted como presidente de la Asociación de Bodegueros nos decía hace un momento, quizás no es rentable ya tener un negocio como este, tomando en cuenta que hay que pagar una extorsión o hay que entrar al juego de pagar una seguridad para evitar ser víctimas de estos extorsionadores. ¿Qué podemos decir a manera de conclusión sobre lo que ustedes esperan de este gobierno que termina en el 2026 cuando se posesionará un nuevo gobierno y también pues el nuevo periodo? Bueno, lo que nosotros esperamos es que los poderes del Estado pues no estén confrontándose constantemente, ¿no? Ahorita acabo de escuchar de que existen estas denuncias contra la presidenta en el Congreso denuncia al Poder Judicial, el Poder Judicial Legislativo y así sucesivamente, y lamentablemente no vemos nosotros desde la sociedad civil una solución, más bien vemos peleas entre las instituciones del Estado que no solucionan nada. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de ver leyes y propuestas para cubrir esos vacíos legales, porque esperar a que se hagan las elecciones el 2026 ya todos vamos a estar muertos, ¿no? Entonces, yo invoco a que las instituciones del Estado pues dejen de lado sus pleitos y que se pongan a trabajar en favor de la población. Ahora, Albina, ¿cómo se está preparando Perú en general? ¿Cuáles son las propuestas que hay o se han dado a conocer por parte de los candidatos en materia de seguridad? ¿De esto se está basando la campaña electoral? Sí, hemos pasado de hablar como tema principal, que antes era la corrupción en la campaña anterior, y hoy la prioridad es la seguridad. Quien tenga las propuestas, ¿no?, para que nos pueda llevar o encaminar a un rumbo donde nos pueda el gobierno nuevamente, como está en la Constitución, garantizar el orden y la tranquilidad. Estamos en un periodo más o menos en el que los partidos políticos están tratando de elegir quién los va a representar, con unas elecciones que se vienen donde vamos a retomar, luego de muchísimos años, 2 cámaras, senadores y diputados, y los partidos políticos están ahora hasta noviembre, ¿no?, en el plazo para que puedan tener elecciones internas y allí elegir a sus representantes. A partir de ello, conocer quiénes son y para dónde van. El problema, nuevamente, Ruth, es que en este interín se están conociendo de que en el Perú son cerca de 41 partidos políticos los que van a participar en elecciones. Tú te puedes imaginar ¿cómo va a ser esa cédula de votación? Pues una frazada o una sábana es cortísima por la cantidad de partidos políticos, pero también lo que se está cuestionando ahora es que nuevamente, ¿no?, el engaño, ¿no?, disimulado o disfrazado se presenta ahora con agrupaciones políticas que han falsificado firmas para lograr su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Una de estas agrupaciones, y por esto es que yo le preguntaba a otro entrevistado, ¿no?, lo menciona a Miguel del Castillo, como parte de una agrupación política que buscaba su inscripción, que ha logrado su inscripción y que es acusada de haber falsificado cerca de 4.000 firmas. O sea, ciudadanos que, inclusive periodistas, algunos militares que no votan, ¿no?, que han fraguado sus firmas, sus datos y los han incluido en padrones y lo han presentado como diciendo, señores, miren, ellos también quieren ser parte de esta agrupación política, mintiendo, ¿no?, a la población. Estamos en esa parte y lo que se viene Albina es a ver cuántos grupos políticos quedan, ¿no? Vamos a ir a la pausa comercial, tendremos tiempo de hacer un ángulo con respecto a cómo se prepara Perú para estas elecciones en el 2026, en abril. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. NTN 24, el canal de las Américas.
En Ángulo hemos hablado sobre la jornada de protestas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte por una ola de extorsiones por parte del crimen organizado. Boluarte, cuya popularidad es de menos del 2%, que está batiendo récords de los mínimos en el mundo de un mandatario. Ha tomado juramento a su cuarto primer ministro en los 30 meses que lleva en el poder. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Andrés Choi, presidente de la Asociación de Bodegueros de Lima. También agradecer el criterio de Miguel del Castillo, analista político, y Albina Ruiz, periodista. Me despido, soy Ruth del Salto, los espero en una siguiente emisión de Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.